Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en nuestro curso bíblico con el segundo libro de Samuel, capítulo 17-28 en el día de hoy. Trajeron camas, recipientes, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas. Upeala yehuerecoa jinaco ave ayepa en este versículo 28. Tenemos un contexto del versículo dentro del versículo, es decir, dentro del capítulo, este versículo 28. David y su pueblo llegan aquí agotados después de la huida provocada por la rebelión de Absalón. Upeala oya casea ñandejina, ¿verdad? Entonces vienen totalmente cansados, agotados. Vae pa yiyapota, maesha pa yiyapota, ave ñañangare coana, ya eshana, pero ñandevare lleva ñandevare ya carumianan. Entonces está mirando todos los elementos, pero vamos a mirar cuál es lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir. Esta narración cambia el escenario militar al cuidado concreto de la vida humana. Es decir, persecución constante, pero ahora cambiamos la escena. La escena que era exclusivamente militar, de guerra, de pelea, ñangarecó, que es asaque, diparaque, jaque, peñón guaitita, imagina, peñón ainota, peñe preparaque, todos estos elementos, ahora sin embargo, lo cambiamos de un aspecto totalmente humano y que es muy necesario, ¿verdad? Porque aquí la vida concreta humana necesita, ¿verdad? Alimentarse, necesita comer, necesita estar. Y esta larga lista de provisiones que nosotros vemos aquí muestra que Dios sostiene también a su ungido mediante personas generosas, porque es el pueblo, es la gente, trajeron, camas, recipientes, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas. Queridos amigos, el sostener la vida o el ayudar a sostener la vida a alguien quiere decir que hay mucha humanidad, hay mucho amor a la vida, porque esto es independiente a quién le estoy ayudando. Esta es una cosa muy interesante, queridos amigos. ¿Por qué siempre se ha insistido, y desde el judaísmo, ¿verdad? Y toda la Biblia, siempre ha insistido en la caridad? La caridad está por encima de San Pablo. 1 Corintios capítulo 13. Todo va a desaparecer. Va a desaparecer la fe, va a desaparecer la esperanza, porque hay plenitud, lleva. Ya vamos a llegar a la plenitud. Pero ¿cuál va a ser la plenitud? Y la plenitud justamente va a ser el amor, es decir, la caridad. Ya esa cuá lleva ya esa pe a jaupear, entonces ñande la ñambojasape yahuerecoa, compartir. Compartir con el hambriento, compartir con el necesitado. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Es decir, queridos amigos, que no es también solamente el manducare, el comer, el alimentar, sino que isea y peñandere cobeu y esa pañande, ya esa cuálleva, haña y putingo, haña ñemo y peñandera pisacuerande. Dentro de un contexto narrativo así que nosotros encontramos, David y su pueblo están agotados evidentemente después de la huida. ¿Por qué? Porque tenían que correr con esta rebelión de Absalón. Y ahí cambiamos el escenario. Cambiamos este escenario de lo militar a lo humano. Pero quiere decir que en la humanidad significa que hay personas que aman y que quieren. Y esta lista nos está mostrando de que Dios verdaderamente ama a esta gente. Ama a David. Ama porque estamos ya pues vela y ponajo ya pues a pesar de que están huyendo y son perseguidos. Nada más y nada menos que incluso por su hijo Absalón, ¿verdad? Ahora, dentro de un contexto histórico tenemos que saber que en las campañas militares era indispensable el apoyo de las poblaciones aliadas para poder sobrevivir. Recordemos, yo viví 10 años ahí, ese lugar es desértico. Vaya, imagínense, todo un ejército, ese picore mongaruta.
mola de mongaruta. Si vos no tenías aliados que te dan de comer, que te ayudan, que tienen sus plantaciones, sus animales, vaya la icota. Entonces Galaad era una región, eso sí, muy fértil, capaz de abastecer alimentos y refugio. Aquí ya estamos en la zona norte, un poco más arriba del Tiberíades, del lago de Tiberíades de Galilea. Entonces ahí esa gran planicie, una gran meseta, esta región, y que es una región muy fértil, muy interesante. Entonces los bienes que se ofrecen aquí, ofrecidos, reflejan también una economía agrícola que existía en ese momento, pero por otra parte también refleja, queridos amigos, la relación que existía entre las personas. Porque la dos ajuis no me hemos jogar ni petén, baebe no me hemos jogar, ni petén naranja no me hemos jogar. Queridos amigos, significa que aquí también estamos mirando, además de la economía de un aspecto histórico, también una buena relación de los galaaditas, en todo caso, aquí también con David y su ejército. Volvemos enseguida con más de Yarañi, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo ya desarrollado, 17, segundo libro de Samuel, versículo 28. Trajeron camas, recipientes, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, ¿verdad? En un contexto narrativo ya hemos dicho que siempre aquí se está mostrando nada más y nada menos que la providencia, es decir, la acción de Dios también dentro de todo lo que significa la historia de David. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque te va mostrando que la gente también lo apreciaba, lo quería, a pesar de que aquí ellos están huyendo. Pero es por un golpe de Estado prácticamente que está haciendo Absalón, su hijo. Ahora, dentro de nuestro contexto cultural, alimentar al necesitado era una obligación moral y religiosa, queridos amigos. Entonces, esto es dentro del aspecto cultural. Lo sentían así. Yamongaruana lleva al necesitado, sí o sí. La hospitalidad famosa del Antiguo Testamento. Y la mesa compartida expresaba esta comunión y al mismo tiempo reconciliación. A ver, algo es cierto, y es muy humano esto, por eso estamos hablando de un aspecto cultural. Siempre lo cultural y antropológico van unidos, ¿verdad? Porque la mesa que nosotros compartimos siempre con la persona a quien nos estamos mirando los ojos, o si no, con Yaguán Baracayay, Shanicatuila, Yaguapuoño, la mesa jave. Esto es muy interesante. También el aspecto humano, muchas veces uno parece que no puede digerir. La neina, pepe, neina, entende yo, y en día, señora, no voy de cuase, si va a ver guapu, pepe, quiere guapu. A neña, ese yo, y en día, a menos de carusel, y en día, se dan cuenta. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, lo que se nos presenta. Por eso, la mesa compartida era una manera de expresar, o es hasta ahora, ¿verdad? Es una manera de expresar nuestra comunión y nuestra reconciliación con las personas. Donde invitamos a ir de cumpleaños, donde era el juya, de gran enemigo. De invitamos a otra guapinde, no debes ir a beber, eres caruja, en 10. Muy difícil, muy difícil. Algunas veces, por cuestiones muy diplomáticas, para gente oírla, algunos misa igual la oña invita. O si no, oña invita, pero otro pillamos hoy, ahí ando joven más hoy. Oye, excusante más. Se dan cuenta que esa relación es muy importante, ¿verdad? Entonces los alimentos sencillos que ellos están trayendo aquí, le están ofreciendo, significan una bendición cotidiana, porque con algo la llevo y nada peñan de yara o me de entonces orendo oreco y oren antes, sino que tenemos para compartir. Y entonces, nuestro contexto antropológico, la esperanza renace, queridos amigos, cuando alguien experimenta también que otras personas le cuidan. Eso es lo que nos hace renacer, nos hace renacer.
hay esperanza. Hay esperanza con la jamía, ya entonces, oye, ¿por qué? Porque alguien se preocupa de vos. Y eso ya es muy curativo. Ya digo, ¿por qué será que Jesús dice, estuve enfermo y fuiste a visitarme? Porque en el fondo, la presencia, la relación humana, upeago o me eñande, lleva pete cobeña y coteneajina. La fuerza, el espíritu, es esa esperanza que renace cuando alguien experimenta. Nosotros experimentamos cuidado y nosotros somos capaces de ofrecer ese cuidado. La gratitud solamente, queridos amigos, lo que hace es fortalecer, siempre en positivo. Lo que va a hacer es fortalecer nuestros vínculos humanos. Toda gratitud fortalece los vínculos humanos. Y entonces, esas pequeñas acciones que nosotros tenemos pueden cambiar el rumbo de nuestra historia. Pequeñas acciones que vamos haciendo, pequeñas realidades que nosotros compartimos. Pero por eso, pues, entonces, querido amigo, yacueana lleva, yeyeshakana, yameeana. Todo eso, entonces, dentro de un contexto antropológico es importante, porque nadie supera las crisis individualmente. En realidad, toda crisis se puede superar, pero con la ayuda de los demás. Entonces podemos superar las crisis. Cuando estamos solos, entonces muy difícilmente salimos adelante, queridos amigos. La fragilidad humana requiere, por lo tanto, un apoyo de las personas, un apoyo de la eclesía, un apoyo de la comunidad. Ñañandúana llevape, ñane comunidad oijañan en die, ñandera jujabo asajañan de peipoñan de mopu aina. Y así es que Dios educa, ¿verdad? Dios nos está educando y nos está diciendo a nosotros. Educa para que nosotros tengamos un corazón abierto y sepamos también recibir con humildad esa ayuda de los demás. Y al mismo tiempo en que nosotros sabemos recibir con humildad, también nosotros tenemos que ofrecer con humildad el apoyo y la ayuda a los demás. Algunos que vimos a la abuela y por las apisabe, entonces ya tiene que quedar siempre ligado, ¿no? Quiero ayudar, ese es un egoísta, ese no es ninguna ayuda, por lo menos de un aspecto solidario o de un aspecto antropológico. Tiene que ser de forma gratuita, tiene que ser de una manera que se ofrenda, ¿verdad? Se ofrece. Oñeme, oye, porque oñandú, pe y vive. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17, versículo 28. Trajeron camas, recipientes, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas y lentejas. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, aquí dentro de nuestro estudio bíblico. En primer lugar, esta palabrita que se dice mishkav. Mishkav quiere decir cama, lecho, tupá, peña de Yabereca. Entonces, mishkav quiere decir un lugar de descanso. Ciertamente que como estas son palabras claves, son palabras teológicas también, de ahí con la tupareín de la uruguayina, sino que cada uno de estos elementos bíblicos tienen un elemento simbólico esencial y fundamental para el hombre en su crecimiento en la fe. ¿Entienden? Entonces, queridos amigos, ¿por qué la iglesia insistía tanto, verdad? Insistía tanto en que tenemos que hacer un verdadero estudio bíblico para que no suceda después lo que lastimosamente sucedió ya en el año 1500, ¿verdad? De nuestra vida de iglesia.
porque cada uno interpreta sea y se la o me lleva desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Sin embargo, la Biblia, en cada palabra encontramos un significado teológico profundísimo que tenemos que entender para no después cada uno atribuirse o autoatribuirse y decir cualquier cosa, lo que me convenga. Entonces, utilizamos la misma Biblia en provecho nuestro y en lugar de unir justamente, porque el objetivo de la Biblia siempre fue el de unir al hombre, tener esta hoja de ruta junto, ahí va a ver cada uno ya y cualquier cosa. La Biblia que nos tiene que llevar como un GPS hacia el mismo objetivo y va a ver cada uno ahora a cualquier otro objetivo. La GPS, hoy oigo la GPS, pesa la luna de ceremonia y pesa de a otro lado. Otro lo tendrá, pesa ahí, lastimosamente. Esperemos perfeccionar y afinar esa tecnología ya eso que pesa lleva en nuestra interpretación y saber y ser humildes para entender lo que Dios nos pide. La palabra mishkav, lecho, lugar de descanso, expresa justamente esa fuerza que nosotros hemos perdido, pero que tenemos que volver a restaurar. Entonces, ¿qué es lo que te está ofreciendo? Si te ofrezco cama, quiere decir que te estoy ofreciendo la posibilidad de restaurar tu vida. Otro gato es en sentido negativo, le hizo la cama, pero hoy te dan, pero sustituir le hizo la cama, ¿entiendes? Entonces, ojo que pone, le deja dormido, ahí entonces, y se aprovecha de esa persona, ¿verdad? Entonces le saca de lo que tendría que, en lugar, aquí es para volver a continuar con la misión, necesitamos restaurar nuestra vida. Es decir, que hay mucha generosidad y hay mucho deseo de ayudar aquí, queridos amigos. Teológicamente recuerda que Dios cuida tanto el alma como el cuerpo, es decir, la integridad del hombre. En Yangareco que descansar, que y la pona, cuando nosotros dormimos bien, queridos hermanos, después podemos hilar bien, podemos relacionarnos bien. Pues hangalare que vaya, vea que a monte va la descansar por ahí, de Pirebaín, de Argenlao, que esto y aquello. Entonces se dan cuenta que el sentido simbólico es muy importante, restaurar las fuerzas en este diálogo con el Señor, simboliza por lo tanto esa paz con Dios, esa paz que nos hace descansar por lo menos de toda persecución, porque David justo lo que estaba teniendo era oñe muñago ahí, oñe bodiparango ahí. Entonces, oñe no mijangua lleva oreco esa paz y esa serenidad. Cuando ya como ahí poja entero lleva relax, relax, ¿entienden? Bueno, si nos ayuda por lo menos a un buen descanso y a descansar profundamente, y bueno, que venga ese remedio, lleva. Pero el verdadero remedio es ese remedio espiritual de ofrecerse, para que pueda uno descansar y sentirse en esa paz interior. Pues una vez en la ponja ya upareía y pero peña ponja ya pireba y vente movín. Pero ¿por qué? Porque no hay una paz interior espiritual. Entonces, esto nos enseña, queridos amigos, a dar pasos importantes. Hay otra palabra interesante, adashim, lentejas, adashim. Representa ese alimento humilde, pero que nos sostiene en la vida. Es humilde ese alimento, pero upea la ñangarecuayan de la lenteja. Y esa es la palabra adashim. Revela que Dios obra siempre, pero mediante lo sencillo y lo ordinario. La lenteja es tan ordinaria, ¿verdad? Todo el mundo le lleva lo sencillo, pero pea lo me ande ben barete y la ica todo la continúa. Recaruana. Le ofrecen lenteja, le ofrecen adashim. Así, queridos amigos, ningún don ante Dios o recibido de Dios es pequeño. Todo es importante. Cuando nace el amor, hasta lo más pequeño es enorme. A caballo regalado no se le mira al diente, que araña de ella lleva. ¿Por qué? Y porque todo es don, y es regalo, es plenitud, es amor y generosidad que se nos da. Entonces, todos estos alimentos aquí, en este versículo, queridos amigos, nos están simbolizando la providencia de Dios, que Dios alimenta silenciosamente a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Trajeron camas, recipientes, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas. Y bueno, aquí queremos mirar un poco, queridos amigos, en este estudio bíblico, sobre las enseñanzas. Y la añadembo sea añetetejina este versículo 28. El hecho de que se trae alimento, se comparte, ya Emma Guria lleva lo sencillo, hablamos de ese descanso, en fin, es tan esa paz interior. En primer lugar, queridos amigos, Dios manifiesta siempre su providencia mediante personas que sirven con generosidad y discreción. Vean a deteña mañana. Generosidad y discreción. Esa es la forma como Dios va alimentando a su pueblo. Esto me hace pensar en cosas concretas porque llego a Correa, lleva a Perú viajar ya por la misa, en las capillas, algunas veces me ven esas capillas súper sencillas, un barrio sencillo. Pero sin embargo, queridos amigos, siempre vas a encontrar personas con un corazón abierto y una persona siempre preocupada. Es decir, que son personas generosas. Y en la discreción, en la pobreza, queridos amigos. Oye, preocupáis y la barrio. Oye, preocupáis y cuál de la familia. Ojo, y cuál visitado, ojo, esa hacía. Ojo, y coste que son, yo estoy hablando de estos asentamientos, etcétera, ¿verdad? Donde siempre encontramos así personas muy interesantes en su vida de fe. Y esto es lo que nos ayuda también a nosotros a entender cómo Dios actúa. Dios actúa y se manifiesta en su providencia a través de esa generosidad y de esa discreción. No hace falta la taparaná lleva, sino que en un silencio hacemos tanto bien. Una segunda enseñanza es que la verdadera hospitalidad, queridos amigos, consiste más bien en descubrir y responder a las necesidades concretas del prójimo. A las necesidades concretas. Ni la lata para nada es a veces, porque te creímos y lo en varilla, o prometemos, pero sin embargo, algunas veces incluso le engaña a esa gente. Hace que vote por él, pero después nada, solamente para robar. Entonces, queridos amigos, esos son los famosos lobos vestidos de corderitos, ¿verdad? Entonces, puro la tapanana. La verdadera hospitalidad, la verdadera caridad, el amor verdadero, queridos amigos, es responder a las necesidades concretas del prójimo. Y muchas veces, como decíamos, en la discreción, en el silencio, no hace falta demasiado la tapanana. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que los dones más sencillos, como aquí hemos visto toda esta lista, ¿verdad?, de alimentos sencillos y habituales, convierten en instrumentos extraordinarios de la gracia de Dios. Convierten entonces en instrumentos extraordinarios de la gracia de Dios. Entonces esto también nos anima, ¿verdad?, nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros para entender esto. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la misión necesita tanto la fortaleza espiritual como el cuidado del cuerpo y de la comunidad. Fortaleza. Entonces, esa fortaleza espiritual para que podamos continuar con nuestra misión. Pero también la fortaleza física. Los dos son necesarios. Si no tenemos fortaleza espiritual, no, bella posea o lo que sea. Esa es entonces, queridos amigos, la falta de una fuerza espiritual. A operar entonces con ángeles de cuera o hubo ciertamente que les va a dar fortaleza física, alimentaria, ¿verdad? Pero espiritualmente, porque desde la fuerza espiritual es que nosotros vamos a movernos para poder hacer el bien también a los demás. Y como una quinta enseñanza, queridos amigos, de este versículo 28,
El creyente está llamado a ser signo visible de la providencia divina. Cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene que hacer visible que Dios está presente, de que Dios es providente, de que Dios es el que nos mueve, de que Dios es el que hace historia con nosotros. Entonces, la providencia divina se hace visible a través de nuestras manos, a través de nuestras acciones. Nosotros somos los responsables hoy entonces de sostener la vida de quienes atraviesan también momentos de desesperación, momentos de cansancio, momentos de prueba, momentos de esperanza, ¿entienden? Entonces, esta es la forma como Dios manifiesta su providencia. Así que vamos a pedir esta gracia especial hoy también al Señor, que nos ayude y que nos fortalezca. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.